Bueno, antes de continuar les pido una disculpa por el ruido exterior. Bueno, en el video anterior expliqué cómo nosotros podemos representar cantidades grandes utilizando potencia de 10. Ahora les voy a explicar cómo representar cantidades pequeñas. Para eso vamos a ver un pequeño recordatorio de álgebra elemental. Si nosotros tenemos a una base, esto es una base, este 10 es la base y esta n es un exponente, ¿sí? Tenemos una cantidad, un 10 elevado al exponente n, siendo n puede ser cualquier número real, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Entonces tenemos a 10 elevado al exponente n, eso es lo mismo que 1 entre 10 a la menos n. Es decir, simplemente esa cantidad la convertimos a una fracción y la base la pasamos al denominador y el exponente lo pasamos también al denominador, pero con el signo contrario. Es decir, que 10 a la n es lo mismo que 1 entre 10 a la menos n. Ahora, si tenemos a 10, pero en vez de tener el exponente positivo, lo tenemos el exponente negativo, 10 a la menos n es igual a 1 entre 10 a la n. Vemos que el exponente es cambiado. Ahora, si nosotros aquí, esto lo puse acá y esto es lo contrario. Bueno, aquí ya estamos hablando de una división. 1 entre 10 a la n es lo mismo que 10 a la menos n, ¿sí? Y 1 entre 10 a la menos n es igual a 10 a la n. Vemos que simplemente el signo es cambiado y la base es pasada al numerador o al denominador. Por ejemplo, aquí la base fue cambiada al denominador junto con el exponente. Y aquí también. Y aquí estaba en el denominador y esta cantidad la convertimos a un número con el exponente cambiado de signo, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, si nosotros vemos una cantidad de 10 a la menos 2, 10 pues es la base. Y menos 2, ¿cuáles de los casos se aplica? Aplica en este caso. 10 a la menos 2 es 10 a la menos n, ya que menos n puede ser cualquier número real negativo, ¿sí? Entonces, 10 a la menos 2, 10 a la menos n. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente 1 entre 10 a la n, es decir, 1 entre 10 al cuadrado, ya que este menos 2 cambia de signo. Y el 10 junto con el exponente pasan al denominador de la fracción. Y 10 a la 2, hay que recordar del video anterior, 10 a la 2 es multiplicar al 10 por sí mismo, es decir, 10 a la 2 es lo mismo que 10 por 10. Es decir, que estamos dividiendo 1 entre, ¿cuánto es 10 por 10? Pues es 100. Es decir, que esto es lo mismo que 1 entre 100. Por lo cual, si nosotros miramos una cantidad de 10 a la menos 2, equivale a lo mismo que 1 entre 100. Y 1 entre 100 es igual a 0.01. Entonces, 10 a la menos 2 es lo mismo que 0.01. ¿Sí? O sea, es el 0 con 2 dígitos después del punto. Ahora, si vemos una cantidad de 10 a la menos 3, vamos a aplicar lo mismo aquí, este caso. 10 a la menos 3 es 10 a la menos n. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente es 1 entre 10 y cambiamos el signo del exponente. Es decir, 1 entre 10 al cubo. Y 10 al cubo, 10 a la 3 es lo mismo que 1000. ¿Por qué? Porque se multiplica 10 por 10 por 10. Y 1 entre 1000 es lo mismo que 0.001. Y cuando nosotros vemos una cantidad de sí, estamos hablando de mili. Ya hemos visto la cantidad de miliamperios, milivoltios. Entonces 0.001 es lo mismo que un mili. Ya depende de qué unidad sea, si es voltaje, si es corriente, si es cualquier otra cosa. Vamos a resolver más ejercicios. Aquí tenemos 3 por 10 a la menos 3. El 3 lo vamos a dejar así tal como está y recuerda que 10 a la menos 3 lo vamos a pasar al denominador. Entonces va a quedar 3 entre 10 al cubo. Recuerda que 10 al cubo es lo mismo que 1000. Así que va a quedar 3 entre 1000. En una calculadora científica, si divides 3 entre 1000, te va a dar 3 por 10 a la menos 3. Ese resultado te va a aparecer. Pero si resuelves la operación en una calculadora de esas normalitas, por ejemplo la de tu celular, te va a dar igual a 0.003. Es decir, cuando nosotros vemos 0.003 o vemos 10 a la menos 3, estamos hablando de cantidades de mili.
Puede ser miliamperios, milivoltios, miliwatts, milisegundos, etc. O sea que 3 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 3 milis. Ahora, 4.2 por 10 a la menos 6. Dejamos el 4.2 y 10 a la menos 6 lo pasamos al denominador. Entonces queda como 4.2 por 10 a la 6. Recuerda, cuando lo pasamos al denominador le cambia el signo. Entonces queda 4.2 entre 10 a la 6 es 1.000.000. 1.000.000. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Está el 1 y 6 dígitos adelante. Entonces, si tú divides en una calculadora de esas normales 4.2 entre 1.000.000, te va a dar esta cantidad. Pero si divides esa cantidad 4.2 en una calculadora científica, te va a dar igual a 4.2 por 10 a la menos 6. Entonces, 4.2 por 10 a la menos 6 es esta cantidad, o es lo mismo que 4.2 micro. 10 a la menos 6 significa micro, ¿sí? Estamos hablando de cantidades de micro. Luego te voy a hablar más a detalle de los prefijos. Ahora, aquí tenemos 0.001 por 10 a la menos 6. Dejamos el 0.001 y pasamos al denominador a 10 a la menos 6 con el signo contrario. Entonces, queda 0.001 entre 1.000.000. Es 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Sí? Si tú divides esto entre 1.000.000 en una calculadora científica, te va a dar igual a 1 por 10 a la menos 9. Y el 10 a la menos 9 significa giga. Luego vamos a ver los prefijos, pero es para que te vayas familiarizando. Luego aquí tenemos 1.000 por 10 a la menos 3. Dejamos el 1.000 y 10 a la menos 3 lo pasamos al denominador y queda como 1.000, 10 a la 3 es 1.000, recuerda. Queda como 1.000 entre 1.000 y 1.000 entre 1.000 es igual a 1. Quiere decir que 1.000 por 10 a la menos 3 es igual a 1. Y es lógico porque recuerda que 10 a la menos 3 significa mili. Entonces, 1.000 mili de cualquier cosa, ya sea, por ejemplo, 1.000 milisegundos es un segundo. 1.000 miliamperios es un amperio. Luego vamos a ver esto, pero es bueno para que te vayas familiarizando, ¿sí? Así que vamos a hacer más ejercicios para que quede bien reforzado esto. Tenemos más ejercicios. Tenemos la cantidad de 4.200 por 10 a la menos 3, pero si te das cuenta aquí ya estamos utilizando la unidad de amperios. Solamente es para que te vayas familiarizando porque realmente nosotros vamos a usar todo esto en futuros ejercicios para representar ya sea la corriente, el voltaje, la potencia, la resistencia, etc. Entonces, 4.200 por 10 a la menos 3 amperios es lo mismo que 4.200 y el 10 a la menos 3 lo pasamos al denominador de la fracción. Queda como 4.200 entre 10 a la 3 y obviamente el exponente cambia a positivo. Entonces 10 a la 3 es lo mismo que 1.000, entonces va a quedar 4.200 entre 1.000 y si divides 4.200 entre 1.000 te da igual a 4.2. O sea que 4.200 por 10 a la menos 3 es igual a 4.2, bueno, 4.200 por 10 a la menos 3 amperios es igual a 4.2 amperios. Ahora, 1.500 por 10 a la menos 3 amperios, lo mismo, dejamos el 1.500 y el 10 a la menos 3, aquí me faltó un paso, 10 a la menos 3 lo pasamos al denominador pero con el signo contrario. El exponente, es decir, 10 a la menos 3 queda como 10 al cubo y 1.500 entre 10 al cubo, es decir, 1.500 entre 1.000 es igual a 1.5 amperios. Es decir, que 1.500 por 10 a la menos 3 amperios es lo mismo que 1.5 amperios. Ahora, 1.2 por 10 a la menos 3 amperios, lo mismo, queda el 1.2 arriba y 10 a la menos 3 queda abajo, pero con el signo positivo. Y 1.2 lo dividimos entre 10 al cubo, que es lo mismo que 1.000, es decir, queda 1.2 entre 1.000. Y si divides esto en una calculadora normal, que no sea científica, te va a dar igual a 0.0012 amperios, que es lo mismo que 1.2 miliamperios si obtienes esto en una calculadora científica. O sea que 1.2 por 10 a la menos 3 amperios es lo mismo que 1.2 miliamperios, ¿sí? Ahora, 2 por 10 a la menos 6 amperios es lo mismo que 2 entre 10 a la 6 y 2 entre 10 a la 6 es lo mismo que 2 entre 1.000.000
Y si haces eso en una calculadora normal, te va a dar igual a esta cantidad. Y esta cantidad, pues es lo mismo que 2 por 10 a la menos 6. Es decir, que es lo mismo que 2 microamperios. Esto significa el prefijo, luego lo vamos a ver. Pero cuando hablamos nosotros de cantidades chicas, vamos a ver que vamos a utilizar en el exponente el signo negativo, y cuando hablamos de cantidades grandes vamos a ver en el exponente el signo positivo.